Hola, buenos días, me presento, mi nombre es Evelyn Jacqueline Tayoncela, son las 10 de la mañana del día 30 de noviembre. Voy a hablar de habilidad 3, corrientes psicológicas. Hoy vamos a hacer un recorrido por estas corrientes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegamos a ser quienes somos? ¿Qué influye en nuestra forma de pensar, sentir y aprender? Hoy vamos a recorrer juntos las principales teorías del desarrollo humano, el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo, no desde la frialdad de los conceptos, sino desde una mirada que educa con empatía y conecta con la vida cotidiana, porque entender cómo se desarrolla una persona es el primer paso para acompañarla, y al hacerlo descubrimos que cada corriente psicológica nos ofrece una pieza distinta del rompecabezas humano, desde lo profundo del inconsciente hasta lo observable de la conducta y finalmente los procesos internos de la mente. Comencemos. Corriente psicoanalítica es un enfoque psicológico y psicoterapéutico fundado por Freud y más tarde reinterpretada por Lacan. Se enfoca en la exploración del inconsciente que influye en nuestra conducta, emociones y deseos para entender el comportamiento humano. El psicoanálisis se basa en varios pilares teóricos, incluyendo el inconsciente, la estructura psíquica, las pulsaciones y el conflicto, el desarrollo psicosexual y los mecanismos de defensa. Las técnicas principales incluyen la asociación libre, el análisis de los sueños y el análisis de la transferencia. Aunque ha sido criticado por su falta de evidencia empírica y subjetividad, el psicoanálisis sigue siendo influyente en la psicología clínica y la cultura. Ha evolucionado a lo largo del tiempo, con contribuciones de otros tipos de teorías, y ha tenido un impacto significativo en la literatura, el cine y la cultura popular. Hablemos un poco del conductismo clásico que fue desarrollado por Watson y Pavalot. Se centra en las respuestas involuntarias y el aprendizaje asociativo. A través de los experimentos de Pavalot se demostró cómo un estímulo neutro puede llegar a provocar una respuesta automática al asociarse con un estímulo incondicionado. Watson, por su parte, defendía que la psicología debía enfocarse únicamente en la conducta observable, dejando de lado los procesos internos de la mente. Esta visión de la psicología centrada en la conducta sentó las bases para futuras teorías del aprendizaje, como el condicionamiento operante de Skinner, que muestra que el comportamiento a través de consecuencias, y el aprendizaje vicario de Bandura, que muestra cómo las personas aprenden observando a otros. Más adelante hablaremos de estas corrientes. En otras palabras, el conductismo clásico nos mostró cómo nuestras respuestas pueden ser moldeadas por asociaciones y experiencias repetidas. Veamos algunos principios básicos: aprendizaje asociativo, conducta observable, estímulo y respuesta, y introducción de métodos experimentales rigurosos para el estudio de la conducta. Un ejemplo cotidiano de esto es cuando escuchas la notificación del celular, tu cuerpo reacciona casi automáticamente. Miras la pantalla, es un reflejo condicionado, igual que los perros de Pavalot con la campana. El conductismo clásico ha sido fundamental en el desarrollo de terapias conductuales, pero también ha sido criticado por ignorar procesos internos como pensamientos y emociones. A pesar de esto, sigue siendo una teoría influyente en la psicología. Ahora sí, veamos lo que nos dice el condicionamiento operante de Skinner, que se enfoca en cómo las consecuencias moldean la conducta, es decir, recompensas o castigos. Esta teoría se basa en la idea de que el comportamiento es modificado por sus consecuencias. Algunos principios básicos son refuerzo positivo, refuerzo negativo y castigo. Además, Skinner identificó diferentes programas de refuerzo, como el refuerzo continuo y el refuerzo intermitente, que puede influir en la frecuencia y persistencia del comportamiento, la extinción
La generalización y la discriminación también son conceptos importantes en el condicionamiento operante. El condicionamiento operante tiene aplicaciones en educación, psicología clínica y entrenamiento laboral. Aunque el condicionamiento operante es una teoría que influye, ha sido criticado por no explicar la motivación interna ni la creatividad. Veamos lo que dice el aprendizaje de Bandura. Se enfoca en cómo aprendemos observando a otros. Esta teoría sostiene que podemos adquirir nuevos comportamientos y conocimientos sin necesidad de experimentarlos directamente. Los principios fundamentales incluyen el modelado, el refuerzo vicario y la atención, retención, reproducción y motivación. Bandura identificó diferentes tipos de modelos, como modelos en vivo, simbólicos y virtuales, que pueden influir en el aprendizaje. El proceso de aprendizaje vicario implica prestar atención al modelo, recordar la conducta, imitarla y tener la motivación para realizarla. La autoeficacia también juega un papel importante en el aprendizaje vicario, ya que se influye en nuestras creencias, en nuestra capacidad para realizar una conducta. Un ejemplo cotidiano de esto es cuando un adolescente aprende a bailar viendo videos en TikTok. No necesita que alguien le enseñe directamente. Observa, retiene los pasos, los reproduce y se motiva a recibir likes. El aprendizaje vicario es importante porque explica la transmisión de normas y valores en la sociedad. Sin embargo, ha sido criticado porque la observación sola no garantiza aprendizaje, depende del contexto. Es así que vemos el cognitivismo de Piaget, Neisser y Brunner. Es una corriente psicológica que se enfoca en los procesos mentales como la percepción, el pensamiento y la memoria. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que la mente construye y procesa información. Según Piaget, el aprendizaje es una construcción activa del conocimiento a través de etapas de desarrollo cognitivo. Neisser, considerado el padre de la psicología cognitiva, comparó la mente con un procesador de información. Brunner, por su parte, defendió el aprendizaje significativo del papel de la cultura en la cognición. Un ejemplo cotidiano de esto es cuando estudias para un examen. No solo memorizas, sino que organizas la información, la relacionas con lo que ya sabes y construyes tu propio esquema mental. Eso es cognitivismo. Los aportes contemporáneos son teorías sobre memoria y atención, estudios sobre razonamiento y resolución de problemas, integración con la neurociencia para entender mejor los procesos cerebrales. Aunque el cognitivismo ha sido fundamental en la comprensión de los procesos mentales, ha sido criticado por ser a veces demasiado abstracto y difícil de medir. Estos tres se complementan muy bien. El psicoanálisis explora el inconsciente y los deseos ocultos. El conductismo se centra en lo observable, estímulos y respuestas, y el cognitivismo se enfoca en los procesos internos, cómo pensamos y construimos conocimiento. Imaginemos un estudiante que se prepara para un examen. El psicoanálisis diría que sus miedos inconscientes influyen en su ansiedad. El conductismo explicaría que estudia más porque recibes buenas notas, y el cognitivismo añadiría que organiza la información y desarrolla estrategias para comprender mejor. Tres miradas distintas pero complementarias. En conclusión, cada corriente nos ofrece una pieza del rompecabezas humano. El psicoanálisis nos recuerda que no todo es consciente. El conductismo nos enseña que la conducta puede moldearse con estímulos y consecuencias, y el cognitivismo nos muestra que aprender es construir activamente conocimiento. Juntas nos ayudan a entender mejor cómo pensamos, sentimos y actuamos en la vida cotidiana. Gracias.
Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Evelyn Jacqueline Cayón Cela, son las 4 de la tarde del día 30 de noviembre. Voy a hablar de la unidad 4, Psicología Humanista, Constructivismo y la Psicología de la Gestalt, la psicología que mira al ser humano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué actuamos como actuamos o por qué ciertas ideas nos parecen correctas y otras no tanto? Detrás de cada decisión, de cada norma, de cada forma de enseñar o de gobernar, siempre hay una teoría. Aunque no las veamos, están ahí, moldeando nuestra manera de pensar y de vivir. Hoy quiero invitarte a mirar más allá de lo evidente, a explorar las teorías que explican cómo entendemos el mundo, no para memorizarlas como conceptos abstractos, sino para preguntarnos, ¿cuál de ellas resuena conmigo? ¿Qué mirada me ayuda a comprender mejor quién soy y cómo me relaciono con los demás? Porque no existe una sola forma de entender al ser humano. No somos únicamente conducta, ni únicamente mente, ni únicamente emoción. Somos un todo complejo, libre, capaz de crecer, aprender y transformarnos. Durante mucho tiempo, la psicología nos redujo a etiquetas, diagnósticos o números en una prueba, pero hubo corrientes que se atrevieron a mirar más allá, que nos reconocieron como personas únicas, valiosas y con potencial. En este recorrido vamos a detenernos en 3 de esas miradas: la psicología humanista, el constructivismo y la Gestalt. 3 enfoques distintos que no buscan competir, sino complementarse y que nos ofrecen herramientas para comprender mejor la experiencia humana. No se trata de elegir una y descartar las demás, sino de descubrir cómo cada una ilumina una parte de nuestra realidad, porque al final entender estas teorías es también entendernos a nosotros mismos. Comencemos. Psicología humanista. En la década de los 50, algo cambió en la forma de entender al ser humano. Frente al psicoanálisis que miraba hacia el pasado y los traumas, y al conductismo que reducía la conducta a respuestas frente a estímulos, surgió una voz distinta, la psicología humanista. Con figuras como Maslow y Rogers, esta corriente nos recordó que el ser humano no es solo un objeto de estudio, sino un ser libre, intrínsecamente bueno y con potencial de desarrollo y capacidad de elegir. Maslow propuso su conocida jerarquía de necesidades, que va desde lo más básico, como respirar, alimentarse y sentirse seguro, hasta lo más profundo, la autorrealización. Ese estado en el que una persona despliega plenamente sus talentos y su sentido vital. Por su parte, Rogers desarrolló la terapia centrada en la persona, basada en 3 pilares fundamentales: empatía, aceptación incondicional y congruencia. Este enfoque no busca arreglar personas, sino acompañarlas en su proceso de crecimiento, confiando en que cada individuo posee dentro de sí los recursos necesarios para transformarse si le brinda el ambiente adecuado. La influencia de la psicología humanista se extiende más allá de la clínica. Ha marcado la educación, el coaching, el desarrollo organizacional y cualquier ámbito donde se valore la motivación intrínseca, la creatividad y la autonomía personal. Existen críticas, sus conceptos suelen ser abstractos y difíciles de medir empíricamente, y a veces se le reprocha un énfasis excesivo en el individuo que puede descuidar factores sociales o culturales. Sin embargo, su mensaje sigue siendo poderoso y vigente. Cada persona puede crecer si se le da el espacio para hacerlo. Un ejemplo: una madre escucha a su hijo adolescente sin juzgarlo. Aunque no esté de acuerdo con sus decisiones, le transmite confianza y aceptación incondicional, ayudándolo a descubrir su propio camino. Tenemos algunos contrastes con otras corrientes. Frente al conductismo, que veía al ser humano como un ente que responde a estímulos, la psicología humanista responde: no somos máquinas de respuestas. Sentimos, soñamos, nos equivocamos
equivocamos y aprendemos desde la experiencia. Y frente al psicoanálisis, que se enfoca en el pasado y el inconsciente, el humanismo propone mirar el presente, confiar en la capacidad de sanar y elegir. Como dice Rogers, la persona tiene dentro de sí los recursos para crecer si se le brinda un ambiente adecuado. Ahora cambiamos de lente, vamos al constructivismo. Piaget y Vygotsky nos invita a mirar el aprendizaje desde otra perspectiva, no como algo que se recibe pasivamente, sino como un proceso activo de construcción. Piaget nos mostró que el desarrollo colectivo avanza por etapas, desde lo sensoromotor hasta el pensamiento abstracto, mientras que Vygotsky subrayó la importancia de la interacción social y el contexto cultural como motores de aprendizaje. En esta visión, los errores no son fracasos, sino oportunidades. Cada equivocación abre la puerta a reorganizar lo que sabemos y descubrir nuevas formas de comprender. En el aula, esto se traduce en métodos activos, participativos y personalizados, donde el estudiante explora, descubre y resuelve por sí mismo. Un ejemplo, un niño aprende a cocinar con su padre. No recibe solo instrucciones, sino que prueba, se equivoca, corrige y construye su conocimiento a partir de la experiencia. Miremos lo que nos dice la psicología de la Gestalt. Surge en Alemania en el siglo XX. Su idea central es sencilla pero poderosa. El todo es más que la suma de sus partes. Nuestra mente no se limita a registrar fragmentos aislados, sino que organiza la experiencia en patrones, estructuras y significados. ¿Has notado cómo completas una figura aunque falten partes? Eso es Gestalt. Sus principios, proximidad, semejanza y cierre, explican cómo damos forma y coherencia a la información visual y cognitiva. En el aprendizaje la clave está en el insight, esa comprensión súbita que nos hace exclamar: ¡ah, ahora lo entiendo! La influencia de la Gestalt se extiende más allá de la psicología. Está presente en el diseño, la publicidad, la educación y en terapias que trabajan con la percepción. Claro que tiene límites. A veces deja de lado la emoción y la motivación. Y algunos de sus principios carecen de un rigor experimental sólido. Aún así, su enseñanza esencial permanece vigente. Aprender a ver el conjunto, no solo los fragmentos, y reconocer que la manera en que percibimos el mundo moldea profundamente cómo lo comprendemos. Un ejemplo: en una discusión familiar, los miembros dejan de enfocarse en detalles aislados. No lavaste los platos y logran ver el patrón completo, que todos están cansados y necesitan cooperar. Ese insight cambia la dinámica, la percepción del conjunto, les permite comprender mejor que si miraran solo las partes. Ahora, ¿cómo se complementan estas tres corrientes? No compiten, se complementan. La psicología humanista nos recuerda que somos valiosos y capaces. El constructivismo nos enseña que aprendemos haciendo, equivocándonos, compartiendo. Gestalt nos muestra que la percepción organiza nuestra experiencia. En educación podemos usar el constructivismo para diseñar clases activas, la humanista para acompañar emocionalmente y la Gestalt para entender cómo los estudiantes procesan lo que ven y oyen. En terapia podemos integrar la empatía de Rogers, la búsqueda de sentido de Maslow, la conciencia perceptiva de la Gestalt y la interacción social de Vygotsky, porque al final no hay una única forma de mirar al ser humano. Hay muchas y cada una aporta una pieza al rompecabezas. En conclusión, entender estas teorías no es solo para aprobar un examen, es para mirar con más profundidad, para acompañar mejor, para enseñar con más sentido, porque cuando entendemos cómo aprenden,
cómo siente, cómo percibe una persona, podemos ayudarla a crecer. Y eso, más allá de cualquier teoría, es lo que realmente importa. Gracias por mirar conmigo desde estas 3 perspectivas. Que sigamos aprendiendo, construyendo y creciendo juntos.